La que incautaron es una de estas. ¿Qué modelo es? Mercedes-Benz O500. Una unidad así está valorizada en $400.000. Incautaron las 4 cajas y como ellos, y lógicamente no han podido determinar que tiene un ticket o algo, también incautan el bus. Buses interprovinciales de casi todas las marcas, rutas, líneas y dueños. Vehículos de taxi de emprendedores en Lima y provincia. Arbitraria, injusta. Yo no tengo nada que ver con este asunto. Es solamente el conductor que ha realizado este ilícito. Es un bien que yo lo he adquirido con un préstamo y he tenido que pagar sin aún tener el bien. Al descubierto los alcances de una ley sin límites, cuya norma rige por un decreto legislativo lagarto, cuyo uso y abuso se está llevando de encuentro hasta 3 garantías constitucionales fundamentales. Ahora se puede perder un bien o herramienta de trabajo si un tercero traslada cigarrillos de contrabando, herbicidas y hasta plátanos de origen desconocido. Increíble, pero cierto. Al principio fueron intervenidos, nos tomó por sorpresa, diciendo que era un tema de contrabando, pero ha terminado en una extinción de dominio. A la fecha el PRONAVI tiene bajo este proceso 2.801 bienes, bajo este proceso de extinción de dominio. La forma como este régimen es aterrizado permite una serie de abusos y de repente es desproporcionado. Preste atención a los siguientes minutos, porque le puede pasar a usted. Ninguno de los casos presentados en el reportaje ha culminado siquiera la etapa de investigación preliminar. Los investigados todos están libres y los bienes han sido incautados y extinguidos por una fiscalía que abre proceso a diestra y siniestra, sin respetar el derecho a la propiedad, la presunción de inocencia y la no retroactividad de la ley. Para muestra, 4 botones. Este fue el bus que de alguna manera fue incautado. Sí, ¿no? sí. ¿Y dónde encontraron las cajas que Estas subieron cajas. los conductores? Los conductores sin autorización. La sanción ni siquiera es para ellos, porque ellos están en libertad e inclusive están trabajando en otras empresas y todo el problema nos lo deja a nosotros, a la empresa, ¿no? Como dueños. El 27 de marzo de este año, uno de los buses de la empresa Crucero Internacional que regresaba a Lima desde Piura fue intervenido en Mocupe en un control aduanero que encontró unas cajas sin ticket. Estas cajas han sido lamentablemente subidas por los conductores sin autorización de la empresa. Suben este tipo de encomiendas, podemos decir, o de paquetes, con la finalidad de sacar algún provecho personal. Aunque la empresa demostró con documentos que la encomienda no era autorizada y los mismos conductores confesaron que fueron ellos los que subieron al pasajero que transportaba las cajas con herbicidas, el bus fue incautado y hasta ahora no es devuelto. La Fiscalía de Extinción de Dominio abrió investigación sin notificar a ninguno de los involucrados. En todos estos meses nunca les notificaron que el vehículo había sido incautado. Nada, no nos han notificado. Yo personalmente he tenido que viajar hasta Cayaltí, hablar con la fiscal, y la fiscal de Cayaltí me dice: doctor, yo la extinción de dominio no tengo conocimiento. Yo el vehículo lo he puesto en el almacén de aduana. Y entonces yo a aduana le digo: oye, devuélveme el vehículo. Me dice: no, ha venido extinción de dominio y se lo lleva. Me dicen que el tema de extinción de dominio es un proceso reservado y que no pueden dar información de nada. La jueza se llama Mari Nancy Becerra Abanto. Sin notificación alguna, ellos mismos han rastreado el bus incautado, que ahora está en custodia del PRONAVI y fue asignado, como vemos en estas imágenes, a la Universidad Nacional de Cajamarca. Esta ley de extinción de dominio es totalmente arbitraria y abusiva. Te quita el bien y después te dice: te investigo. Para Jennifer Surichaki Rojas, hija del mítico dueño de Transportes El Ronco y una de las dueñas del bus incautado, es una ley injusta que atenta contra los peruanos de bien. Es mi madre, es la fundadora de la empresa Ronco Perú. Mi papá, Liberto Rojas Barrientos, y mi madre, Hilda Campos Palomino. Ellos nos han enseñado a que todo se consigue con esfuerzo y trabajo. Mi abuelo paterno siempre ha tenido camiones, de camiones ha tenido bus.
El bus que le fue incautado por una medida cautelar en un proceso de extinción de dominio que aún no concluye, ahora está en poder del Estado sin SOAT y con un préstamo mensual que paga el banco, aunque no genere ninguna ganancia para su empresa. Ellos pagan la deuda y el bus está al servicio de una universidad pública. ¿Quién se hace responsable? Nadie. ¿Te sientes desprotegida? ¿Te sientes abusada por un Estado? Totalmente, porque esta ley de extinción de dominio es totalmente arbitraria. Venimos trabajando, como se dice, para poder brindar un trabajo a todos, para poder salir adelante. Una empresa conformada por 3 socios, somos 3 hermanos. De hecho, tenemos también apoyos familiares que también se dedican en transporte. Los jóvenes hermanos Silvera Loa tenían un objetivo en común: hacer patria con el capital conseguido de su esfuerzo. Querían transportar emociones, como dice su logo, y llegar a todo el país. Empezaron con una ruta al norte, en la costa, con 3 buses y ahora son 14. Bueno, menos uno que les quitó la Fiscalía de Extinción de Dominio porque uno de sus conductores subió sin autorización 4 cajas con cigarrillos de Ecuador. Fue el 28 de mayo del 2023. El bus salió de Paita, que es un terminal autorizado, vino en escala a Piura, que es otro terminal autorizado, y de ahí se va directo a Lima. Todos los pasajeros suben embarcando con su boleto. En Paita nosotros también, como acreditamos legalmente, se tiene el video de cómo se han embarcado los equipajes que se han subido. El bus ha salido tal cual a 25 minutos mediante el GPS, ya después nosotros detectamos que hubo una parada, lo cual ellos habían subido un pasajero que había subido con cajas de cigarro. La intervención se dio en Morrope. Incautaron las 4 cajas y como ellos, y lógicamente no han podido determinar que tiene un ticket o algo, también incautan el bus. Se realizaron los peritajes, se tomaron las declaraciones de los conductores que asumieron toda la responsabilidad, se entregaron los videos de las cargas, pero aún así, Extinción de Dominio presentó una medida cautelar e incautó el bus, que ahora se encuentra al servicio de la Marina del Perú, asignado por el Pronavi. Los hermanos Silvera Loa, apurimeños, siguen pagando un préstamo de un bien que para todo efecto práctico no es suyo y está al servicio de un instituto armado, con una medida considerada confiscatoria, abusiva e inconstitucional. Nos cortan, como se dice, las alas para poder seguir trabajando, seguir invirtiendo, que nos quiten nuestra herramienta de trabajo. La parte penal no encontró ninguna evidencia negativa, al contrario, procedió con la resolución de devolvernos el bus, pero no podemos liberarlo porque está el proceso de extinción del dominio. Fiscalía alega que el banano es ecuatoriano, lo cual no es cierto porque en las cajas donde estaba cargado decía líneas de Nazca Perú. Entonces no había forma que los trabajadores, el conductor en este caso, supiera que el banano era ecuatoriano, más aún si fue cargado en territorio nacional. El abogado de Transportes Vía hace 4 años no sabe dónde está el camión de carga que le incautaron a su patrocinada, valorizado en $150,000. Es uno como este que se muestra en esta foto. La Fiscalía de Extinción de Dominio no ha aprobado su tesis incriminatoria, pero logró una medida judicial cautelar para incautar el camión, porque en él se encontraron 7 toneladas de bananos de dudosa procedencia. Aunque la carga fue subida con todos los detalles y protocolos de ley, ellos aducen que los bananos son ecuatorianos y no peruanos, y por lo tanto configura el delito de contrabando. Está siendo aplicada ahora contra los emprendedores, las empresas formales que le dan movimiento a este país, que generan empleo, ¿no? Están realmente mal aplicando esta ley los operadores jurídicos. Sí es necesario algunas reformas en algunos puntos de la ley, ¿no? Y también ser conscientes en su aplicación. Con el conductor se firma un contrato. En este contrato dice el vehículo es alquilado exclusivamente para el uso de taxi. Si la persona realiza cualquier otro tipo de actividad, es responsable la persona. Cuando se ha llegado a investigar al conductor que atraparon, ¿le han dado cuánto tiempo de cárcel?
12 años o 13. Y el bien se ha extinguido. El carro que con mucho esfuerzo sigue pagando Iván Edison Ramos Vidal, un empresario huancaíno, dueño de Ecotaxi. El auto ha sido asignado por Pronavi a la comisaría de Chanchamayo. Me gustaría pues que lo revisen bien para, indicarme realmente por qué. Ellos aducen que me han decomisado el vehículo porque yo no le he hecho el seguimiento correspondiente. Aún Edison no entiende bien por qué abrieron contra él una investigación de extinción de dominio, aun cuando penalmente se desvinculó del caso del chofer que le alquiló el carro y transportó 2 kilos de marihuana. El chofer ha sido sentenciado y aún está libre, y aunque en sus declaraciones eximió a la empresa y sus socios de todo cargo, el bien, valorizado en 40.000 soles, se ha extinguido. La pregunta es, ¿cuáles son los límites de una ley aplicada en una realidad distinta a la que fue creada, que compromete seriamente los 3 principios fundamentales del derecho? En el régimen de extinción de dominio puede darse situaciones contrarias al derecho. Por ejemplo, una persona es acusada de lavado de activos y es absuelta. Pese a que salió inocente, de repente le quitan su casa. Una persona que ha sido investigada y que la investigación fue archivada, no puede, por esos mismos hechos, ser condenada a perder la propiedad de un bien. La ley de extinción de dominio no te habla de delitos, sino de actividad ilícita. Eso es demasiado amplio. No debería aplicar para cualquier tipo de falta, cualquier tipo de infracción. Es muy difuso. Debería haber una lista cerrada de delitos muy graves y solo respecto de esos delitos debería proceder la extinción de dominio. De repente, por infracciones administrativas, ni siquiera por temas penales, se están iniciando procesos de extinción de dominio. El Pronavi ha incautado en los últimos 4 años, con esta ley aplicada desde los tiempos lagartos, exactamente 2.801 bienes muebles e inmuebles. De ellos, solo el 1% regresa a sus dueños, es decir, 2.801 casos tal vez absueltos en vía penal, cuyos bienes son extintos por el Estado sin poder recuperarlos. En el transcurso del reportaje, Contracorriente recogió por lo menos 8 casos más, con las mismas modalidades que reclaman justicia. Esta ley de extinción de dominio pareciera de otro tiempo, cuando no existían derechos de propiedad ni la presunción de inocencia, menos el debido proceso. Es una ley confiscatoria en manos de fiscales y jueces que hacen abuso del derecho para dejar en la indefensión real a las víctimas, una norma que urge ser modificada por el Congreso de la República. Más de 2.800 inmuebles incautados de esta manera injusta, en la mayoría de los casos por el Estado. Es una ley confiscatoria y a todas luces abusiva. Por eso es que el defensor del pueblo ha presentado una demanda de inconstitucionalidad. Obviamente sus detractores han saltado hasta el techo, han dicho no, es para favorecer a Vladimir Cerrón, le han sacado el caso de su hermana que podría haberse favorecida, pero lo cierto es que esta norma como está, o al menos en algunos de sus artículos, permiten que haya aquí una confiscación de bienes. Se atenta en contra de los derechos fundamentales que tenemos los ciudadanos en el Perú. Primero, al derecho a la propiedad. Luego la presunción de inocencia. Veían cómo este taxista le decía, no, pero tú tienes que haber sabido qué estaba pasando con tu taxi. No, pues, no sabía, no es su culpa. Está desvinculado del caso, pero ya no le devuelven la unidad. Y sabrá Dios si se la devolverán. O sea, ¿es justo que el Estado te quite un vehículo por el que tú has trabajado, del que tú vives? ¿Un bus interprovincial entero puesto al servicio de las Fuerzas Armadas, de una universidad pública? Ese bus vale más de 400.000 soles. No es poca cosa. Y te lo quitan como si nada, te quitan una casa. Entonces, está bien que se haya presentado esto ante el TC para que resuelva, ¿no? Y además, esta ley ha sido aplicada, es una ley del 2018, pero ha sido aplicada para casos previos. Y las leyes no pueden ser retroactivas, pues. Ahí está este bus interprovincial en una universidad pública. Y sabrá Dios en qué estado se lo devolverán, si es que se lo devuelven.